libro famoso que se llama 6 ensayos en busca de nuestra expresión literaria. Ojo, 6 ensayos en búsqueda de nuestra expresión literaria, publicado en el año 26, si no recuerdo mal, y que es, sin duda, ¿no?, puede uno decir, yo creo que con algo de certeza, ese título, 6 ensayos en búsqueda de nuestra expresión, inspiró a Mariátegui a ponerle a su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Lo interesante de la propuesta de Enrique Sureña es que para él, y eso creo que es algo coherente, algo valioso, para él precisamente lo que hacen los literatos es tratar de encontrar la expresión propia de su realidad, ¿no? Ese es su punto de vista. La literatura hispanoamericana para él no sería sino las obras, los textos, las novelas, los cuentos, los poemas que expresan nuestra identidad. Una identidad compleja porque en nuestro continente tenemos componentes de la cultura europea, principalmente, ¿no?, española, francesa, qué sé yo, y ya luego viene también la presencia de la cultura africana a través del proceso ingrato de la esclavitud, ¿no? Entonces nuestro continente es un continente muy heterogéneo. Por eso un escritor mexicano llamado José Vasconcelos escribió un libro que se llama La raza cósmica. La raza cósmica es un ensayo brillante de José Vasconcelos, un escritor mexicano, y este Vasconcelos pues señalaba como su propuesta, y no deja de tener sentido, que la raza cósmica es la raza nuestra, es decir, la raza hispanoamericana, ¿no?, o latinoamericana, porque en nuestro espacio, en nuestro gran continente, vean ustedes, se han dado cita culturas diversas, idiomas diversos, y todo eso haga pues que nosotros los integrantes de esta generación, ustedes que son generaciones jóvenes, ¿no?, pueden ustedes perfectamente viajar por gran parte del mundo, pues están vinculados, por ejemplo, la cultura española, toda América Latina, y muchos de ustedes ya por razones comprensibles también conocen el inglés, ¿no? Entonces creo que, pese a todo, a pesar de nuestra condición de países dependientes, sin embargo estamos vinculados, ¿no? Y por eso en el plano literario siempre vamos a encontrar en el XIX esa influencia permanente. Por eso es cuando surge el romanticismo, surge porque viene también de Europa, ¿no?, de Europa, pero ya veremos este tema en su momento. Entonces les recomiendo también leer esta novela de don Leonardo Padura, un cubano, un buen novelista. Bueno, en cuanto a las diferencias con los otros escritores de la generación libertadora, dice Enrique Sureña que mientras a Bello, a Olmedo, a Bartolomé Hidalgo puede llamárseles los poetas de la independencia consumada o cumplida, a Heredia cabe denominarlo como el poeta de la independencia frustrada, en razón de haber luchado por lograr la independencia de Cuba sin conseguirlo, pese a que batalló constantemente por ella. Heredia sufrió el destierro a consecuencia de su militancia revolucionaria. Estuvo en Estados Unidos, vean ustedes, en México, en Venezuela, en República Dominicana, y murió sin ver libre a su patria, ¿no? Cuba, decimos aquí, fue el último país en alcanzar la libertad. Incluso José Martí, denominado el apóstol, y que vivió entre 1853 y 95, que lo veremos más adelante cuando hablemos del modernismo, murió 3 años antes, Martí, ojo, ¿no?, antes de que España perdiera a la última de sus colonias. Entonces luchó, a pesar que, como digo, estuvo él brevemente en Cuba y estuvo más tiempo en México. Tiene un gran reconocimiento José María Heredia en México, tanto que algunos lo consideran como un escritor de la literatura mexicana.
Claro, pero los cubanos reivindican la presencia de Heredia en su literatura, en la literatura cubana, eso no hay discusión, pero lo que sí hay que señalar es que fue pues un gran hispanoamericano porque se vinculó a todos estos países en razón de este ideal de la independencia. La muerte temprana, sin duda, no hizo posible que viera a su país independiente, pero en sus obras, en sus poemas, en su obra periodística, etcétera, en su accionar político, siempre tenía esa ilusión. Pese a su vida tan viajera y aventurera, Heredia se dio tiempo para escribir y publicar hasta en 2 ediciones sus poesías, ¿no? A ver, también vamos a encargar, si ustedes pueden rastrear los poemas de José María Heredia, pero tiene poemas muy interesantes que hemos perdido en una edición, ¿no? En cuanto a sus poesías, entonces él cultivaba la poesía con mucha intensidad. La primera vez en Nueva York, vean ustedes, en esos años, en 1825, mucho antes de que su país alcance la independencia. Y la segunda en Toluca, en 1832, ¿no? También llegó a editar unas lecciones de historia universal, ¿no? Que fue publicado en la ciudad de Toluca en 1833. Entonces pareciera ser que este escritor tenía conciencia de la brevedad de su vida. Entonces se apresuró a publicar, fíjense ustedes, lecciones de historia universal, y miren, tenemos acá una cita de él, decimos, refiriéndose a lo agitada de su existencia, dijo Heredia: el torbellino revolucionario me ha hecho recorrer en poco tiempo una vasta carrera, y con más o menos fortuna he sido abogado, vean ustedes, soldado viajero, profesor de lenguas, diplomático, periodista, magistrado, historiador y poeta a los 25 años. A los 25 años él había ya sentado presencia en estas 8 actividades, ¿no? Todos mis escritos tienen que resentirse de la rara volubilidad de mi suerte. La nueva generación gozará días más serenos, y los que en ella se consagren a las musas deben ser muchos más dichosos, ¿no? Entonces es un hermoso testimonio de un hombre de vida tan breve y sin embargo tan fructífera y tan generosa, ¿no? Porque verdaderamente vivió circunstancias familiares, ¿no? Su propio padre, que había sido funcionario del régimen colonial, es decir, que había trabajado para los españoles, no recibió un buen trato, ¿no? Cuando murió en México no tuvo el apoyo de nadie, entonces la familia también se vio en una situación, la familia del escritor se vio en una situación muy difícil, ¿no? Y a consecuencia de ello creo que él tuvo que volver a Cuba, luego regresó a México, en fin, tuvo una vida muy aventurera. Sus textos más conocidos y apreciados son 2 poemas titulados En el Teocalli de Cholula, es uno de los poemas, así se llama, En el Teocalli de Cholula, de 1820, ¿no? Corresponde pues a la generación libertadora, y El Niágara, 1824, son las épocas en que también los otros escritores publicaron sus textos. La crítica ha señalado el valor estético intrínseco de estos textos, y a la vez ha manifestado que los 2 poemas constituyen un anuncio y un antecedente del romanticismo hispanoamericano, movimiento literario estético que significó una gran superación cualitativa de la producción literaria de la generación libertadora, ¿no? Y aquí también hacemos un paréntesis para agregar que algunos de los escritores de la generación libertadora, que estamos terminando de conocer, ¿no? Por lo menos una primera aproximación, algunos de ellos se les ha considerado como pioneros del romanticismo, es decir, de la corriente que recién surgiría algunos años después. Allí está incluso, ojo, el propio Mariano Melgar, ¿no? Se considera, y creo que las razones son válidas, que, bueno, su literatura no solamente está influida por el neoclasicismo, no solamente está influida por el canon literario,
sino que además allí ya, por ejemplo, en los sonetos, los poemas de Mariano Melgar, y esto ustedes lo pueden documentar, ya se encuentra, diríamos, elementos del romanticismo, como el hecho de que el Mariano Melgar es de la generación libertadora, es el único que en sus poemas habla de su drama personal. Eso hay que subrayar. En cambio, ninguno de los otros que hemos estudiado, en ninguno de ellos hay este aspecto personal, el conflicto amoroso, ni tampoco hay el que Mariano Melgar precisamente haya muerto en el campo de la batalla, ¿no? Entonces, de todos ellos, fue el escritor que se expresó literariamente en este proceso de búsqueda de nuestra originalidad, como dice Enrique Sureña, pero también, ¿no?, en el campo de la acción política optó claramente por la causa patriótica, ¿no?, como seguidor de Pumacahua, que antes había luchado en contra de Tupac Amaru II, ¿no? Bien, entonces se puede definir a los dos textos de Heredia como exponentes de un acendrado americanismo temático y estilístico. El escritor cubano poetiza dos elementos del ámbito histórico y geográfico de nuestro continente. El primero de ellos, como indica el título, es un canto emotivo a un monumento de la cultura azteca, el Teocalli de Cholula, así se llama el poema, un lugar célebre de México y que gozaba la fama de albergar el templo mayor del mundo, por lo menos de esa cultura, ¿no? Ante la visión de este lugar célebre, Heredia despliega sus capacidades descriptivas y pictóricas. Haciendo también otro paréntesis complementario, señalaré que efectivamente Cholula, ¿no?, que es el Teocalli de Cholula, esta zona tan importante del México prehispánico, es un lugar célebre desde los tiempos coloniales, desde la época de la conquista, ¿no?, porque los españoles también siguieron por esa ruta de Cholula, y fue allí en Cholula donde hubo un enfrentamiento entre los indígenas y los conquistadores españoles en el siglo XVI probablemente, y ahí hubo una gran matanza, una gran mortandad, ¿no?, en esa ciudad prehispánica que era Cholula, que hemos tenido oportunidad de visitar en un viaje hace años atrás. Y efectivamente es algo imponente, ¿no?, porque estos teocallis se parecen a unas pirámides, ¿no?, y esas pirámides se empleaban, al parecer, con fines religiosos y incluso de sacrificio. ¿Ya? Ahí tenemos una notita. Bueno, la notita dice, a ver si bueno, Teocalli, decimos en la nota a pie de página, es el nombre con que se designaba a unas construcciones piramidales inventadas por estas antiguas culturas prehispánicas. Al parecer servían para fines ceremoniales, entre ellos el de sacrificios de seres humanos como ofrenda a sus divinidades, ¿no? Bien, entonces, ante la visión de este célebre lugar, Heredia despliega sus capacidades descriptivas y pictóricas, ¿no? Veamos un fragmento de este poema que dice, así está expresada su emoción. Imagínense ustedes como la emoción que tuvo Neruda cuando vio Machu Picchu, o la emoción de Martín Adán igualmente cuando vio Machu Picchu, ¿no? Y lógico, así estas maravillas, que están en nuestro continente, que han impresionado a europeos, a viajeros a través de todos los siglos, ¿no? Estas maravillas o de las culturas o de la naturaleza han sido fuente de inspiración para nuestros escritores, entre ellos Bello también, que habla de la naturaleza, de la agricultura, porque nuestro continente siempre ha estado identificado con las actividades propias del campo, ¿no? Entonces ahí brevemente dice él, bueno, hemos tomado un fragmento, dice, ¿cuánto es bella
la tierra que habitaban los aztecas valientes, ¿no? Texto evocativo. En su seno, en una estrecha zona concentrados, con asombro se ven todos los climas que hay desde el polo al Ecuador. Sus llanos cubren, a par de las doradas mieses, las cañas deliciosas, el naranjo y la piña y el plátano sonante, hijos del suelo equinoccial, se mezclan a la frondosa vid, al pino agreste y de Minerval al árbol majestuoso, ¿no? Entonces, a pesar de la expresión retórica, se puede notar la emoción, el impacto que causa en el poeta la contemplación, ¿no? Por eso decimos aquí la contemplación del paraje descrito lleva a Heredia a una remembranza del pasado, a aquella época en que el Teocalli presenció el esplendor y costumbres bárbaras de los aztecas que realizaban sacrificios humanos. Dice una autora que el tema central de este magnífico poema, escrito en endecasílabos libres, en el que hay hermosas descripciones de la tarde y del lugar donde se halla el templo indígena, es la mudanza del tiempo, lo efímero de las vanidades humanas y el sentimiento de horror que le produce al poeta la evocación de las prácticas religiosas bárbaramente sanguinarias de los primitivos habitantes del Anáhuac, ¿no? Y acá tenemos una notita también. Sí, dice, esta nota es mía y también la quiero compartir con ustedes. Dice, esa es la impresión que he tenido, por eso la pongo y la comparto con ustedes, porque es una suerte de prolepsis, es decir, que en este texto yo encuentro que hay un antecedente de algo que va a venir muchos siglos después. Por eso digo, al leer este poema de Heredia y saber por la información histórica que en estos antiguos edificios prehispánicos se efectuaban sacrificios humanos, nos hemos recordado del cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar, en el cual se habla de la persecución de un personaje moteca con el fin de sacrificarlo en la cima del Teocalli. Entonces les pregunto a ustedes si han tenido oportunidad de leer este cuento de Cortázar, que ya es un autor del siglo XX, por favor, pero al menos, como le digo, si recordamos este cuento, podemos ver que lo que hace Cortázar es imbricar dos tiempos, que era un relato fantástico, maravilloso. ¿Han tenido oportunidad de leer este texto? Yo sí, profesor. Lo he leído en dos oportunidades. Qué bueno. Una vez en un taller que yo llevé y otra vez cuando lo llevé en un curso con un profesor. Bien, claro, entonces es cierto, y por eso usted que lo ha leído, a mí también cuando leí ese texto, y bueno, había leído este texto de Heredia, se me pasó por la mente esta idea, ¿no? Que Cortázar, que también era un gran conocedor de las expresiones literarias de México, de todo el continente, es probable porque ahí en ese cuento, La noche boca arriba, ¿no? El personaje sufre un accidente, un personaje en una ciudad moderna, una ciudad donde hay tránsito, hay autos, hay motocicletas, y este señor en una esquina de una ciudad contemporánea sufre un accidente, como consecuencia de eso cae, ¿no? Y luego cuando despierta ya está en el hospital. Pero luego cuando sueña, usted recordará que se sueña como en otra época, se sueña que está siendo perseguido por habitantes de algunas otras culturas o sociedades, tiempos prehispánicos, ¿no? Que va a ser sacrificado. Y al final uno no sabe si realmente quizá la historia, bueno, puede verse desde los dos lados, ¿no? De un personaje que desde la época contemporánea, a través del sueño, de la imaginación,
retorna hasta una época muy remota del pasado, ¿no? Que era imposible que hubiera vivido. Pero la otra lectura también que puede darse es que lo que hizo, o lo que propone también el texto, es que el personaje en realidad es un habitante de una cultura prehispánica que huye, trata de huir, y de pronto se encuentra con este viaje a través del tiempo, se encuentra en una ciudad desconocida, ¿no? Podría tener una doble lectura considerando estos aspectos. Eso es así como hemos indicado, se nos ha sugerido esta apreciación, esta lectura, y como les digo, no sería nada raro que a Cortázar se le haya ocurrido hacer esta especie de doble lectura, ¿no? ¿De dónde a dónde viaja el personaje? Viaja del presente al pasado, o es desde ese pasado remoto que llega de pronto hasta lo contemporáneo. Bueno, el otro texto del poema Niágara, la más famosa de sus poesías, fue escrita por el poeta a los 17 años, un jovencito, en 1824. Hay en este bello poema una indudable reminiscencia de la descripción de las cataratas hecha por Chateaubriand en Atala. O sea, Chateaubriand había ya descrito estas cataratas, y el mismo poeta da pie a esa suposición en una carta familiar a la que alude Fermín Estrella en su conocida Historia de la Literatura Americana, ¿no? Entonces, esta idea también es interesante porque podemos encontrar que sobre un mismo monumento americano, o de otro medio también, o sobre un mismo episodio, encontramos a veces más de un texto, más de una versión. Por eso aquí cabe la posibilidad de comparar entre la visión que ofrece Heredia con la visión que ofrece este otro escritor francés. Decimos, caracteriza este poema la presencia de una innegable actitud lírica. A diferencia del tono impersonal y solemne de Bello y de Olmedo, Heredia inicia su discurso poético aludiendo a sí mismo y testimoniando el gran impacto emotivo y estético que le causa la observación de las cataratas del Niágara. El majestuoso espectáculo que ofrecen sus aguas provoca en el escritor el fuego de la inspiración. Por eso también a él se considera, por este poema, como otro de los que estaría ya expresando un sentimiento romántico, ¿no? Esta inspiración que también está en Mariano Melgar, ¿no? Probablemente también Hidalgo podía considerarse también como un precursor del romanticismo, porque le da voz a los gauchos, ¿no? Como también hace aquí en este poema, en este yo poético, en que a pesar de utilizar formas propias de la literatura occidental, española, sin embargo se nota el impacto, se nota la emoción. Por eso es que este poema se ha mantenido vigente, ha sido motivo de muchos comentarios, ¿no? Es un fragmento también de él: dadme mi lírica, ¿no? Como los poetas clásicos de la antigüedad. Dadme mi lírica, dádmela, que siento en mi alma estremecida y agitada arder la inspiración. Oh, cuánto tiempo en tinieblas pasó sin que mi frente brillase con la luz. Niágara ondoso, solo tu faz sublime ya podría tornarme el don divino que ensañada me robó del dolor la mano impía. Heredia expone en sus versos la teoría de la inspiración como aquel trance en que ingresa el poeta y le permite expresar su emoción. Suele considerarse que es una fuerza espiritual o una potencia especial de la naturaleza o de la musa la que desencadena en el escritor latente la capacidad creadora. La poesía surge entonces como expresión del asombro del poeta frente al mundo, ¿no? Que es también lo que podemos apreciar
cuando o Martín Adán o Neruda expresan esa emoción cuando ven Machu Picchu. Y creo que es una emoción que todos quienes hemos estado ahí, hemos sentido. Estar ante una expresión estética, ¿no? Que en el caso de Machu Picchu es una combinación del ambiente natural de ese lugar de los Andes con la construcción maravillosa, carambas, que indica pues que esa cultura alcanzó un vuelo extraordinario en cuanto a la arquitectura, ¿no? Y, hay un escritor cusqueño que es Enrique Rosas que bueno, no solo él, ¿no? Hay otros escritores que han escrito historias ambientadas en esa ciudadela legendaria que es Machu Picchu. Claro, qué pena que don José María estaba bastante lejos. Además, en esa época Machu Picchu todavía no había sido descubierta, porque la teoría es que en cuanto se enteraron de la llegada de los españoles, ¿no?, quienes vivían en esa ciudad, creo que se escondieron ellos o se dieron muerte, o en fin. Lo cierto es que la ciudad en sí misma fue cubierta por los árboles frondosos, desapareció ante la vista de los españoles. Por eso es que los españoles no llegaron nunca, ¿no? No descubrieron Machu Picchu. Se hubieran llevado probablemente las piedras maravillosas de esos palacios que tenemos allí. Bueno, recurriendo a la prosopopeya, Heredia entabla un diálogo con las cataratas y a través de él expresa con bastante originalidad y emotividad el impacto que le causa la visión de la caída del agua en medio de un paraje maravilloso, ¿no? Decimos también allí unos breves versos: torrente prodigioso, calma, acalla tu trueno aterrador, disipa un tanto las tinieblas que en torno te circundan, y déjame mirar tu faz serena, y de entusiasmo ardiente mi alma llena. Yo digno soy de contemplarte, siempre lo común y mezquino desdeñando, ansié por lo terrífico y sublime. Al despeñarse el huracán furioso, al retumbar sobre mi frente el rayo, palpitando gocé. Vi al océano azotado del austro proceloso, combatir mi bajel y ante mis plantas sus abanismos abrir, y amé el peligro, y sus iras amé, mas su fiereza en mi alma no dejara la profunda impresión que tu grandeza. Por su por su estilo elevado, la poesía de José María Heredia pertenece al modelo cultista y clásico. El poeta domina los recursos propios de la poesía culta, pero los valores personales y singulares otorgan a su obra una dimensión nueva y diferente, ¿no? Posee una gran capacidad descriptiva y una percepción pictórica notable que le permite distinguir y sugerir en su verbo poético los diversos matices cromáticos que muestra la naturaleza. Además de ello, es el poeta que más habla de sí, pero no en un sentido egoísta o personalista, sino para conferir a su poesía un acento subjetivo y lírico más acentuados. Esta actitud emotiva es la que otorga a su arte el valor de antecedente del romanticismo, ¿no? Entonces estas son líneas de aproximación. Bueno, y luego ya lo que hablamos en la clase anterior, la tarea de ustedes acerca de don Mariano Melgar, ¿no? Yo expliqué esta tarea, creo que ustedes ya tienen una idea de ella. ¿Alguna aclaración, algún comentario? ¿Y ya tienen claro lo que van a hacer para el próximo jueves? Supongo que sí, ¿no? Porque además, como menciono aquí, es un autor de nuestras letras y es posible que también lo hayan conocido en algún otro curso, en algún otro momento. ¿Sí? ¿Respuestas? ¿Comentarios? Como hemos dicho, lo que hay que destacar... Sí.
la señorita Garriazo. Profesor, el trabajo que se presenta el 19 Sí, se sube al Classroom. Sí, sí, al aula virtual. al aula virtual. ¿Cuánto es la extensión que debe tener el trabajo? Mire, Mariano Melgar es un hombre, un escritor en el que hay que destacar, además, digamos, de sus aspectos biográficos, que también son importantes, también son interesantes, ¿no? Sobre todo me gustaría que destaquen la diversidad de formas y de temas que él desarrolla. Por ejemplo, es un escritor como los de su generación, la generación libertadora, muy conocedor de la tradición occidental, tradujo poetas latinos, eso es un hombre de una gran formación, ¿no? Un hombre que conocía la literatura clásica, la literatura española, miren ustedes, y un hombre que muere a los 25 años, un caso extraordinario de escritores con una gran cultura. Entonces me gustaría que destaquen sus rasgos, los momentos más significativos de su vida, la tragedia de la muerte del escritor y sobre todo la diversidad, es decir, que trabajó en sonetos, ¿no? Trabajó en odas, así con comentarios como los que hacemos aquí, y que por otra parte también trabajó el yarabí, ¿no? Que es una forma poética que eso sí es un aporte nuestro, es un aporte de nuestras raíces prehispánicas, porque el yarabí de Melgar es una forma que proviene de de la literatura incaica, ¿no? Del jarawi, cuya forma poética ha sido estudiada ciertamente porque, como afirma el propio Inca Garcilaso de la Vega, en las culturas prehispánicas también hubo expresión literaria, claro, en otros términos, en otras formas poéticas, ¿no? Entre ellas el jaile, el jarawi, en fin, es decir, hubo una diversidad expresiva, fueron creativos, tuvieron expresiones teatrales seguramente también, solo que todo esto se plasmó probablemente en otros sistemas de representación muy diferentes a la escritura que nosotros manejamos, pero ya cuando procede la llegada de los españoles, claro, de diferentes formas, incluso desde las épocas crónicas, hubo este acercamiento, ¿no? Y aunque la zona de la que es Mariano Melgar no está tan vinculada a las culturas prehispánicas, porque ahí no hubo un desarrollo muy importante en la zona de Arequipa, ¿no? Aunque es una zona con raíces prehispánicas también. Entonces él tomó contacto con el yarabí. Ahora, el yarabí ha sido estudiado por varios especialistas. Hay uno que se llama, ahí está